El Salmo 84 es uno de los salmos que se empleaban en la peregrinación de los hijos de Israel hacia Jerusalén, hacia la casa de Dios. Hay otras secciones de los salmos que también tratan específicamente de las subidas, dicen los salmos, o sea, cuando subían hacia Jerusalén en alguna de las fiestas que se celebraban entonces y que constituían una manera de ir por lo menos una vez al año al templo de Dios, a la casa de Dios, para adorar en alguna de las celebraciones, de las grandes celebraciones que conmemoraban los actos de liberación, los actos de Dios a lo largo de la historia. Bueno, este salmo, el Salmo 84, parece ser uno de los salmos que celebra la visita a la casa de Dios. Y precisamente comienza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Yo le animo a que usted lea este salmo completo. Lea el salmo completo para que pueda captar el espíritu que hay detrás de este salmo. Cómo el salmista vibra, por así decirlo, con el anhelo de la presencia de Dios. En otras traducciones de la Biblia dice, por ejemplo, en el primer versículo, en la traducción de la Biblia de las Américas, dice: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Y luego sigue diciendo: anhelaba mi alma, deseaba con ansias los atrios de Jehová. Hay otra versión que dice: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Bueno, todas estas traducciones reflejan lo que el salmista estaba diciendo: el deseo de estar en la casa de Dios, el deseo de adorar al Señor allí en la casa del Señor. Bueno, cuando nosotros pensamos en el día de hoy en la casa de Dios, en la casa del Señor, pensamos obviamente en la iglesia de Jesucristo, los creyentes en el Señor, aquellos hombres y mujeres redimidos por la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, dice la Biblia en la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 14 y 15, dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escuche bien, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mientras el salmista decía el anhelo de la casa de Dios en referencia al tabernáculo o al templo donde se congregaba Israel para adorar a Dios, ese concepto en el Nuevo Testamento se traslada a la iglesia, donde dice la Biblia que la iglesia es la casa de Dios, la casa de Dios. Dice Pablo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, mis hermanos, cuando nos reunimos en la iglesia, estamos en la casa de Dios. Y uno de los propósitos principales por los que nos reunimos en la casa de Dios es para adorar a Dios como pueblo de Dios, como comunidad, como una expresión concreta, específica y local de la iglesia de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, y no tenemos todo el tiempo para tratar de este asunto, pero en el Nuevo Testamento el concepto de iglesia tiene dos dimensiones básicas. El concepto de la iglesia universal, que son todos los creyentes en Jesucristo, la iglesia del Señor, donde quiera que se reúnan, en todas partes del mundo, los verdaderos redimidos por la sangre de Jesucristo son la iglesia del Señor a nivel universal.
pero esa iglesia universal, que algunos llamarían iglesia invisible, qué sé yo, es visible e invisible en un sentido. Esa iglesia universal tiene su expresión en la iglesia local. Entonces, todo creyente que está redimido en Cristo es parte de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios en sentido general, la iglesia universal, pero al mismo tiempo tiene que ser parte de la iglesia local, porque la iglesia universal tiene su expresión en la iglesia local. El pueblo de Dios universal tiene su expresión en pequeñas comunidades del pueblo de Dios que son la iglesia. Entonces Pablo le dice a los creyentes, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, pensamos en este versículo porque pensamos en el versículo del salmista que dice cuán hermosas, cuán bella es la casa de Dios, cuán hermosos son los atrios de la casa de Dios, cuán hermoso es estar allí en la casa, dice el salmista en el Salmo 84, bienaventurados o felices, dice otra traducción, qué alegría a los que pueden vivir en tu casa cantando tus alabanzas. Sí, es un gozo poder reunirnos en la casa de Dios. Algunos creyentes dicen, mira, no necesito estar en la iglesia para ser cristiano, y hay una dimensión cierta en esa y otra dimensión falsa. Primero, la dimensión cierta es que usted puede conocer a Cristo donde quiera que se encuentre, en su casa, debajo de una mata, en donde quiera. Pero entonces la otra dimensión, por lo cual resulta falso lo otro, es que todo verdadero creyente se comunica, se congrega, se reúne en la comunión de la iglesia visible. No hay tal cosa como un cristiano, un verdadero discípulo de Jesucristo, aislado de la comunidad, de la iglesia. No lo hay, a la luz del Nuevo Testamento. Eso es producto del individualismo y el egoísmo personal y el espíritu de acomodación que tienen algunas personas que prefieren hacer cualquier cosa menos participar de la vida de la iglesia. Bueno, en resumen, en síntesis y para concluir, recordemos que la casa de Dios debe ser nuestro anhelo, que debemos desear los atrios de Dios, que debemos querer estar en la comunidad de la iglesia para adorar juntos al Señor, para proclamar su nombre, para tener comunión con Dios y tener comunión los unos con los otros. Así que qué bueno que podamos estar en la casa de Dios y que podamos anhelar estar allí para adorar y servir juntos como comunidad a nuestro Dios. Que Dios nos ayude y los bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la primera iglesia bautista hispana de Manhattan. Dios te bendiga.